Hace unos pocos días, el Círculo de Empresarios presentaba sus propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad del mercado. Correspondía la presentación de este documento, uno de los documentos que con una cierta frecuencia proporciona el Círculo de Empresarios a la opinión pública. La presentaba, el presidente de su comité de administraciones territoriales, que a su vez es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios y que es consejero del despacho Garrigues, don José María Alonso Puig. Bienvenido, muchas gracias, don José María. Bueno, es un documento poco más de medio centenar de páginas en el que abordan cuestiones como el déficit y la deuda, la ausencia de disciplina fiscal, la regulación del mercado, las empresas públicas, es decir, cuestiones todas ellas que están en los medios informativos, en la opinión pública, pues prácticamente a diario, y en los que el Círculo de Empresarios pues promueve medidas para resolver sobre todo la falta de disciplina presupuestaria, ¿no? Así es. Es lo que más echan de menos ustedes. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido, el documento tiene tres partes importantes. Uno primero es hacer una revisión de cuál es la situación actual. En segundo lugar, ver qué es lo que está pasando fuera y cómo se han abordado los problemas que tenemos en España, en otros países. Y finalmente hacer una serie de propuestas de reforma. Partiendo de la base de que en el Círculo pensamos que el problema que tienen nuestras administraciones territoriales, que no olvidemos representan casi el 50% del gasto público y por tanto si tenemos un problema de déficit presupuestario, al menos la mitad es imputable a las administraciones territoriales. ¿Pero usted cree que sus propuestas caerán en saco roto? Pues esperemos que no. Es decir, entendemos de verdad que este es un problema estructural, que la actual crisis ha puesto de manifiesto la urgente necesidad, pero esa necesidad ya existía. Creemos de verdad que no se puede esperar más tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿podrá un gobierno por sí solo abordar este cambio? Pues la verdad entendemos que es difícil. Consideramos que tiene que haber un pacto de Estado. Solo si hay un pacto de Estado, en que de verdad se entienda la realidad del problema y se aborde por el conjunto de la clase política, nos tememos muy mucho que esto, pues no digo que caiga en saco roto, porque somos conscientes de que todo el mundo entiende que esto hay que arreglarlo de alguna manera. No podemos seguir así, no podemos seguir con un sistema territorial sin cerrar, con unos sistemas de transferencias que se producen por razones de absoluta discrecionalidad, dependiendo del gobierno de turno, si necesita llegar a algún tipo de acuerdo con algún partido regionalista o nacionalista. En fin, tiene que quedar perfectamente claro eso y cerremos de una vez, es decir, sepamos exactamente qué competencias corresponden al Estado central, qué competencias corresponden a las comunidades autónomas y qué competencias corresponden a los municipios. ¿Qué reacción, qué acogida entienden ustedes que ha tenido este documento, estas propuestas? Bien, la verdad es que estamos gratamente sorprendidos. Ciertamente, en fin, la repercusión que está teniendo, la acogida, porque al final nosotros, pese a que el documento es un documento extenso y es un documento concienzudo y es un documento basado en elementos muy serios, lo cierto es que al final lo que es un documento basado en el sentido común. Yo creo que todos, clase política, ciudadanos, somos conscientes de que determinadas cosas hay que hacerlas porque son de sentido común. El problema está en quién pone el cascabel al gato, ¿no? El problema es quién pone el cascabel al gato. Y desde luego en el Círculo, como centro de pensamiento que somos, lo que estamos es intentando dar razones claramente objetivas, desprovistas de cualquier, como digo, connotación política, para poner de manifiesto algo que los ciudadanos, y el Círculo en el fondo está inmerso en la sociedad civil, está reclamando. Queremos un servicio más eficiente y que eso no implique un mayor gasto y un mayor endeudamiento para el Estado. Y ahí va el tema de la disciplina presupuestaria, porque en este momento vivimos en una situación de disciplina presupuestaria blanda, es decir, las comunidades autónomas, los ayuntamientos gastan, le han perdido cierto respeto al endeudamiento pensando que en algún momento
al Estado central no le quedará más remedio que llegar asumir el déficit. Que asumir el déficit. Y por tanto, bueno, lo ha hecho siempre, ¿no? Lo ha hecho siempre. Y por ello, otra de las medidas que nosotros estamos proponiendo es, oiga usted, las sanciones que le llegan al Estado central, a la Administración Central, desde la Unión Europea, no pueden quedarse ahí. Tienen que repercutirse a las administraciones territoriales y por tanto la administración territorial tiene que ser consciente de que si se endeuda más de lo que puede, si gasta más de lo que ingresa, tendrá que sufrir las consecuentes responsabilidades, bien en limitación de las transferencias, bien en limitación de su capacidad de emisión de deuda pública, etcétera, etcétera. Bueno, parece que algo de eso sí se intenta hacer ahora, ¿no? Bien, pero ya hemos visto lo que ha pasado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde no se ha conseguido, al menos respecto de 6 comunidades que acepten eso, siguen insistiendo en que el déficit tiene que ser asumido por el Estado central. El Estado les debe. El Estado les debe e incluso anuncian con acudir a los tribunales, es decir, a reclamar ese nivel de endeudamiento. Y esa falta de conciencia, o sea, también estamos afrontando un problema cultural, es decir, se ha perdido un cierto grado de austeridad, de rigor, de transparencia. También el documento insiste sobre la necesidad de transparencia. Por cierto, ustedes han revisado que efectivamente que hay entes perfectamente inútiles, ¿no? Claro, perfectamente inútiles o cuyas competencias no están claras y por tanto, si es necesario, suprímanse, igual que decimos, redúzcase el número de municipios, establezcase mayores grados de cooperación entre los municipios. Lo mismo decimos respecto, como le señalaba con anterioridad, respecto de esos entes, de las diputaciones, los cabildos insulares. Y otro tema que también nosotros propugnamos es una revisión del número de empresas públicas que se están creando. ¿Por qué? Leí el otro día que había del orden de 3.200. Claro, es decir, las administraciones territoriales, las comunidades autónomas, están reproduciendo a nivel de la comunidad el esquema del Estado central. Es decir, y por tanto... mucho más. Mucho más. Y por tanto, en este momento, la proliferación de empresas públicas en las comunidades autónomas es absolutamente inadmisible. Primero, porque esas empresas públicas no se sabe de verdad si son necesarias. Segundo, el déficit de esas empresas públicas va al margen de las cuentas de la comunidad y por tanto no cuentan dentro del déficit. Y luego hay un tema, repito, como en fin, ente que somos inmersos en la sociedad civil, que nos preocupa, que es la posible competencia desleal. Es decir, las entidades autónomas intentarán de alguna manera propiciar el funcionamiento de esas empresas públicas, lo que afectará a la competencia de las empresas privadas. Pues le agradezco mucho, don José María Alonso Puig, como decía, es presidente del Comité de Administraciones Territoriales y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios. Ha venido a explicar precisamente este documento reciente del Círculo de Empresarios titulado Propuestas para la mejora de la eficiencia y de la unidad de mercado. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a usted. Muy amable.